Buenos días, hermanos. Es un placer para mí poder compartir el día de hoy el mensaje que me han asignado y específicamente vamos a trabajar el día de hoy con el libro de Jonás. El libro de Jonás, que quizás para alguno de nosotros o para todos es un libro que nos recuerda una historia en específico y sobre la cual la iglesia de forma muy común ha enseñado. Quizás desde niños hemos estado identificados y hemos estado en escuela dominical con Jonás y lo hemos relacionado siempre con un pez. eh, y para muchos se nos dijo desde pequeños una ballena que se lo tragó, que era un profeta y demás. Pero el día de hoy no vamos a hablar del pez. En realidad ese pez se menciona solo dos veces en ese libro y en realidad el protagonista de este libro de la Biblia y del Antiguo Testamento es Dios. Y por eso titulé la enseñanza Jonás, la historia del Dios misericordioso. Y resalto Dios misericordioso porque en realidad ese es el tema central de este libro. No es ni ese pez, ni es el mismo Jonás como profeta, sino es Dios mostrándonos su misericordia y la forma en que trabajó a Jonás y que también hoy nos habla y nos puede confrontar. Vamos a ir poco a poco hablando y primero vamos a tomar de base una cita bíblica de este libro, el libro de Jonás, y vamos a leer esta cita bíblica que precisamente nos vamos a ir al libro de Jonás en el capítulo 4, el versículo número 2. Y leemos. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Reflexionemos sobre este pasaje. Es más, volvámoslo a leer. ¿Por qué les digo que lo volvamos a leer? Porque en realidad es un pasaje que nos confronta y nos llama la atención. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pensemos en algunas preguntas. Quien habla es un profeta y prácticamente está diciendo que dado que conoce cómo es Dios y cómo actúa, prefirió no obedecer y huir. Un profeta. Posterior a esa cita, el mismo Jonás le dice a Dios, está tan enojado, tan molesto, le dice a Jehová que le quite la vida. Y la pregunta que quisiera que reflexionáramos es, ¿por qué un hombre de Dios, Jonás, profeta, israelita, hebreo, se muestra molesto de que Dios sea misericordioso? ¿Alguna vez se ha visto usted en la misma situación? Tal vez usted ve claramente cómo Dios ha sido misericordioso con alguna persona o en algo en específico, en alguna situación, y usted en lugar de estar feliz, se molesta. Quizás su respuesta sea nunca, no, jamás. O quizás en este momento algo está pasando por su mente. O quizás en la próxima semana algún aspecto, alguna situación, alguna persona, algún hecho
Dios le va a traer a través de su Santo Espíritu a su mente para que usted haga un análisis, haga un autoexamen. Repito, la intención de este ejercicio es para que usted piense bajo esa cita bíblica, ¿por qué? ¿Por qué un hombre de Dios se cuestiona la misericordia de Dios? ¿Por qué? Porque es bien claro. Él mismo dice, conozco tu misericordia, conozco cómo tú eres, y por eso mismo hice lo contrario. Para entender mejor el libro de Jonás, primero tenemos que saber quién es Jonás. Y precisamente el versículo 1 de ese primer capítulo nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Y precisamente Jonás es considerado dentro del Antiguo Testamento como uno de los 12 profetas menores. Y este es un libro, como yo les comentaba, de que a veces se ha visto como un carácter como de fábula. Y no es así, es un libro que es considerado o se considera también histórico. Y esto se justifica con la evidencia misma que encontramos en la palabra de Dios. En la cita de Reyes, de Segunda de Reyes 14:25, en el Antiguo Testamento, encontramos una cita en donde se hace mención de este profeta. Vean ahí al final, dice, su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jefer. Y también en el Nuevo Testamento es el mismo Jesús quien le da respuesta a los escribas y fariseos, los cuales le piden una señal, y Jesús empieza a hablar de las muchas señales que ya ellos habían recibido desde hacía mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, y es Jesús mismo el que menciona a Jonás. Como pueden observar, Jonás ejerció su ministerio en el reinado de Jeroboam II, y prácticamente la misión para Jonás era ir a Nínive y proclamar el mensaje de Dios. ¿Y cuál era ese mensaje? El arrepentimiento. Pero bueno, en esta imagen podemos entender o podemos ver qué fue lo que ocurrió. Como ustedes ven ahí, a donde dice Dios, hay una flecha hacia Nínive. Hacia ahí es a donde lo manda. Y Jonás, ¿qué es lo que hace? Agarra el sentido contrario, va para Jope y de ahí quiere viajar a Tarsis. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Todo lo contrario a lo que Dios le ordenó. Observemos en este momento, como les decía, son solo 4 capítulos, es un libro muy corto. Y aquí les hice un resumen en este cuadro. Quizás lo ven un poco grande, pero si ustedes entienden este cuadro, entienden todo el libro. Y yo les sugeriría, lean el libro, son 4 capítulos, y luego vean este cuadro. Y ahí van a poder tener una visión clara del libro. Muchas veces, como les decía, en Jonás nos centramos solamente en el tema de la historia del barco, del pez y demás. Pero aquí podemos observar claramente y dividimos esa historia en 4 capítulos. Bueno, son 4 capítulos y lo voy a dividir en 2 simples escenas. La primera escena es Jonás, los paganos y el mar. La segunda escena es Jonás, los paganos y la ciudad. Vean, en esa primera escena lo que vamos a ver es, vamos a hablar del capítulo 1 y del capítulo 2. Pero vean que son paralelos. Normalmente uno lee estas historias y no encuentra esto, pero a la hora de hacer un análisis se da uno cuenta que tanto la escena 1 como la 2 son paralelas. En el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, dice que la palabra de Dios viene a Jonás. Y curiosamente, en el capítulo 3, el versículo 1, también la palabra de Dios viene a Jonás. En el capítulo 1, versículo 2, viene el mensaje a transmitir. Aquí lo tenemos. Y aquí, en el capítulo 3.2, tenemos también el mensaje a transmitir. En ambos casos, la palabra de Dios viene a Jonás, tanto en el capítulo 1 como el capítulo 3, y el mensaje es el mismo en ambos casos. Vaya a Nínive y dígales que deben arrepentirse y deben cambiar, porque el Señor los ha visto y está molesto y va a juzgarlos. Serán destruidos. En el capítulo 1, el versículo 3, la respuesta de Jonás precisamente es huir.
En el capítulo 3, versículo 3, la respuesta de Jonás es obedecer. En el capítulo 1, en el versículo 4, la palabra de advertencia resulta ser, no sé si usted se acuerda, y si usted lee por ahí se va a recordar, él se monta en una nave y esa nave, casi que los marineros dijeron, esta nave se va a partir. Y vean que en el capítulo 3.4, perdón, capítulo 3, versículo 4, la advertencia es muy clara, Nínive será destruida en 40 días. Ahora, en esa historia del barco del capítulo 1, la respuesta de los paganos, los marineros que iban ahí, que estaban, lo que tenían era miedo y clamaban a sus dioses. Mientras que la respuesta de los paganos allá en Nínive, cuando finalmente Jonás va, es arrepentirse. El líder pagano que estaba en esa barca, en la narración de ese capítulo 1, el patrón de la nave, así lo menciona la Biblia, se levanta y clama, le dice a Jonás, levántate y clama a tu Dios. Y en el capítulo 3, el líder pagano, que ya es una historia, ya es Jonás estando en Nínive, el rey de Nínive llama al arrepentimiento a su pueblo. Vean que son el capítulo 1 y el capítulo 3 son historias paralelas, diferentes, pero a la misma vez dan el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa en el barco? Los marineros temieron a Jehová, ofrecieron sacrificio y votos. ¿Qué pasó en Nínive? La gente, los ninivitas, guardaron ayuno y cambiaron. En ambos casos se arrepintieron. ¿Y qué aprendemos aquí de Jonás y la gracia de Dios? En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás, una oración muy sincera desde el vientre de ese pez grande que se lo tragó. Y ahí Dios le enseñó a Jonás sobre la gracia a través de ese pez, porque finalmente lo salva, lo saca de ahí. Algo que uno dice es un milagro. Y en el capítulo 4 vemos el resultado de esa prédica que finalmente va a hacer Jonás a Nínive. Dios le enseñó a Jonás sobre la gracia a través de la planta. Primero se da el arrepentimiento en el capítulo 3 y luego le enseña a Dios la gracia a través de esa planta que vemos la narración en el capítulo 4. Recuerden, revisen el libro de Jonás para entender mejor a qué me estoy refiriendo. ¿Qué actitudes de Jonás podemos observar? Huir ante el mandato de Dios, indiferencia, temor a Jehová, reconocimiento de culpa. En el capítulo 3, ahí vemos esa oración sincera y reconoce su culpa, su desobediencia. Oró y se arrepintió, alabó y ofreció sacrificios, predicó para que Nínive se arrepintiera, o sea, finalmente hizo caso al mandato de Dios. Pero también Jonás, en el capítulo 4, se enojó por el arrepentimiento de Nínive y hasta llega a pedirle a Dios en 2 ocasiones que lo mate, que quiere morir, que prefiere la muerte. En el capítulo 4 van a ver eso en los versículos 3 y otra vez lo vuelve a repetir en el versículo 8 de ese capítulo 4. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Y se lo digo así. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Cuál era la misión que Dios encomendó a Jonás? Pues ir a Nínive. Pero entonces, ¿quién era Nínive? Jonás era un profeta hebreo. Y Dios lo que le está diciendo es, vaya a Nínive, una ciudad gentil, la capital del imperio asirio. ¿Y quién era el imperio asirio? Uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. De hecho, años después de este imperio, este imperio fue el que invadió y destruyó el reino del norte, Israel y su capital Samaria. Años después de que Jonás predicó, Israel fue destruido, ese imperio del norte fue destruido por este imperio asirio. Pero ya desde antes, los roces con ese imperio asirio habían sido muy fuertes. Era un imperio muy cruel y los israelitas no los querían jamás. Entendamos a Jonás a la luz de la Biblia. ¿Cómo puede tener Dios misericordia de una nación diferente a Israel? Si Israel era la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios.
Es una nación, el imperio asirio el Nínive era el reflejo, era la ciudad principal, el reflejo de lo que Israel no quería. El nacionalismo de Jonás era evidente y hasta comprensible. Es comprensible. El desagrado político por parte de Israel con respecto a Siria, junto con su sentido de superioridad espiritual, por ser Israel el destinatario de la bendición del pacto de Dios, produjo una actitud casi que podríamos decir recalcitrante en Jonás hacia la petición de Dios. Jonás ha sido enviado a Nínive, en parte más bien, y aquí es algo que tenemos que aprender, para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana, imagínense, una ciudad pagana, se arrepintió ante la predicación de un extraño, Jonás, mientras que el mismo Israel no se arrepentía, aunque se dio la predicación de muchos profetas que Dios les envió. Pronto esa nación iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas las criaturas. Si bien es cierto, el libro de Jonás nos habla en el capítulo 1 y en el capítulo 3 del arrepentimiento por parte de por parte de los marineros por un lado y por parte de Nínive por otro lado, más que ese arrepentimiento y acercamiento a Dios, es como más bien Dios le está dando a Israel una lección de que aun siendo ellos el pueblo escogido de Dios, Dios es misericordioso, Dios es bueno. ¿Qué principios podemos extraer del libro de Jonás? Bueno, varios principios. Podría usted hacer una lista todavía más amplia y le invito a hacerla. Estos son algunos de los que yo rescaté, pero definitivamente hay otro montón más. Dios tiene un plan y este siempre se cumple. De Dios no podemos huir. Dios tiene el control absoluto de todo. Dios nos conoce y siempre nos escucha. Dios es Salvador. Y otra vez revisemos. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Para concluir, le invito a hacer un autoexamen. En oración, pidámosle a Dios, a través de su Espíritu Santo, nos permita ver en nuestra vida si hay alguna actitud de la que Jonás experimentó, que yo también estoy pasando. Quizás la lista de principios que hemos resumido lo sabemos. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Él tiene un plan, que no podemos huir de Dios, que Dios es salvador. Pero realmente estamos viviendo eso. Hay momentos donde la misericordia de Dios nos desconcierta o bien no nos alegra tanto como debiera. ¿Qué me quiere decir Dios a través del libro de Jonás? ¿Podría ser yo un Israel en donde Dios más bien me manda a hablarle a otros sobre la salvación para que se arrepientan, pero en donde yo también debo aprender que para Dios todos somos iguales y que Dios es misericordioso, en donde la gracia y la bendición de Dios deben ser mi alegría y no mi enojo, como le pasó a Jonás, en donde debemos comprender que las cosas se rigen conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Hermanos, Dios les bendiga, que el libro de Jonás sea luz y bendición para cada uno de ustedes, que cuando cada uno de nosotros lo leamos, Dios hable a nuestro corazón y que seamos guiados conforme a su Santo Espíritu.